Bienvenidos a Innovadores a Calzón Quitado, edición manual de buenas prácticas desde las trincheras. Sebastián, Julián, Andrés, ¿cómo están? Bien, Todo gracias. súper, Gracias. Dani. Sebastián Rubla, jefe de innovación de Yamaha. Juliana Restrepo. Gutiérrez. Arrancamos mal. Ahí vamos. Juli Gutiérrez, gerente de experiencia al cliente de Distriogar. Ajá. Y Andrés Restrepo, director de innovación de IPF, Así ingredientes y productos funcionales. Así es, Dani. Arranquemos por IPF, Andrés, que puede ser el que menos conozcamos. Claro que sí. ¿Qué haces tú en IPF y por qué esa vaina es importante? No, ¿qué hago yo en IPF? Realmente tengo la tarea de la sostenibilidad de la compañía en el tiempo. Buscando sostenibilidad, hablando de rentabilidad, vigencia, que el negocio permanezca vigente como tal, porque hemos visto que tiene unas amenazas muy fuertes pues, como compañía. Ese es mi rol, ese es el que hago todo el tiempo y bueno, a eso me dedico. ¿Qué hace IPF? YPF es una compañía que comercializa materias primas para la industria de alimentos. Atendemos todos los sectores de cárnicos, lácteos, bebidas como tal y ese es nuestro negocio. Buenísimo. Yo creo que es importante, ya que conocemos a IPF y a Andrés, arrancar por una pregunta que creo que tiene sentido que sea la misma para todos y es ¿qué es innovación para cada uno de ustedes? Arranquemos por Juli. Dani, hacer que las cosas pasen. Para mí innovación es ser capaz de cualquier solución que pensemos desde lo que hacemos cada uno, de que sea puesta en el mercado y que sea usable por el cliente, por el consumidor. Ser Ok. capaces de ponerlo en el mercado. Total, Sebas. Para Encolmotos Yamaha la innovación es generar valor a través de la transformación de los procesos, de la forma de pensar y siempre buscando la sostenibilidad de la compañía. Andrés. Para nosotros es, así como dice Lincoln Motors, es generación de valor para nuestros clientes realmente. Ahí está la innovación para nosotros. Sea desde mercado, sea de nuevos conceptos, sea de sabores como tal, eso es innovación para nosotros. Brutal. Sus organizaciones y particularmente ustedes, y por eso se llama Desde las Trincheras, hicieron parte de Innovación Más País, una estrategia que lideramos desde la ANDI para desatar la innovación en las empresas, particularmente en Antioquia, en este capítulo Innovación Más País Antioquia. Quiero preguntarles qué fue lo más jodido de ese proceso. Andrés. Yo, no, realmente de las cosas más difíciles que me enfrentamos fue socializar la innovación con personas fuera de la organización. Ha sido un reto bastante difícil de superar porque siempre hemos conceptualizado la innovación como desde nosotros. Socializar proyectos, entra el tema de confidencialidad, conflicto de intereses y eso ha sido como de lo más difícil que enfrentamos en el proyecto Andy Más País como tal. Ok. Y particularmente frente a eso de socializar, ¿te refieres? Con el entorno, con otras personas, con otras compañías que incluso pueden hacer competencia de nosotros. Es un temor, realmente fue un temor que superamos, que podemos hacer innovación con el entorno sin preocuparnos tanto por el tema de confidencialidad, de derechos de propiedad y esas cosas. Súper, temores. Arranquemos por ahí entonces. Lo decía Sebas ahorita antes de arrancar que estábamos conversando y es una labor plagada de incertidumbres, ¿no? Una labor muy jodida porque habla en una narrativa diferente a la de tradicional del negocio, requiere unas métricas diferentes. ¿Cuál es tu principal temor como líder de una organización al momento de movilizar innovación? ¿Cuáles son esas barreras que tú mismo dices, uy, carajo, esto va a ser difícil por acá? Sí, obviamente hay un tema cultural, pues que es la primera barrera, pues que uno tiene que entrar a romper, porque es sacar de la zona de confort a las personas, pues en su quehacer del día a día. Entonces, el tema cultural siempre va a ser una de las primeras barreras que uno tiene que empezar a romper y hay que empezar a pensar en aquellas estrategias o mecanismos que pueden hacer que las personas se movilicen hacia las ganas de generar ideas, hacia las ganas de generar valor. Entonces yo digo que esa puede ser una de las primeras barreras que uno enfrenta. Y la segunda es perder ese miedo hacia el fracaso, porque definitivamente, como lo decías, la innovación es navegar en la incertidumbre, y la incertidumbre siempre va a conllevar miedos a que el proyecto verdaderamente funcione o a que sí se logren los resultados esperados.
y hay que tener conciencia de que eso en algún momento puede llegar a pasar. Entonces, lo que hay que hacer es, de una manera muy controlada, medida, empezar a generar esas iniciativas rápido y barato, ¿cierto? Si usted se va a equivocar, que se equivoque rápido y barato. Pues puede sonar cliché, pero hay maneras de usted validar supuestos de una manera rápida y barata sin necesidad de hacer grandes inversiones o de hacer grandes esfuerzos para que después te des cuenta de que por ahí no es el camino. Entonces, yo digo que ese puede ser la segunda barrera que uno tiene que romper, y es ese miedo al fracaso. ¿Eh? ¿Cómo se mitigan esos riesgos? ¿Cómo se mitigan los riesgos de su rol? Uli. Dani, yo creo que con muchas conversaciones. Pues al final Sebas mencionaba algo al principio, que uno de los retos más importantes es el tema cultural, para nosotros también. Y algo que aprendimos como en este recorrido es pues al final no luchar contra la cultura, sino pues cómo con la cultura nos vamos adaptando y conociendo y entendiendo las necesidades de cada uno. En el proceso pasaron cosas muy bacanas que yo creo que las iremos conversando, pero cosas tan sencillas como una reunión que era pues como detonante para el proceso y lo que seguía para adelante, y pues no llegaba el líder que vos sabías que era el clave para alinear la expectativa, para alinear la necesidad. Entonces, ¿cómo rápidamente uno ser capaz de plan B, plan C, para no parar ahí, sino que al final, listo, no llegó, porque al final también es otro de los retos, complementando un poquito lo que decía Sebas, es cómo lograr sacar un proyecto adelante sin descuidar también el día a día y la operación, que todos pues al final nosotros como líderes lo que hacemos ahí es como articular y ayudar a que las cosas pasen, pero cómo acompañar también a la gente para ayudarlos a gestionar el tiempo y sacar adelante. Entonces yo creo que muchas conversaciones, que era por donde empecé, o sea, venir, no lo logras, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas de mí? Y yo creo que estar muy cercano a las personas nos ayudó mucho a sacar esto adelante. ¿Qué tan desgastante es esa labor de como empujar, como de cambiar cultura? Desgastante, demasiado. Es bastante desgastante la situación con las personas, sobre todo porque estamos tratando con personas. Las personas no tienen una regla, o sea, la regla con la persona A no funciona con la persona B ni con la persona C. A todos no nos mueve lo mismo. Entonces, digamos que es la habilidad que uno, digamos, debe encontrar, es a cada uno cómo los puedo mover. A uno le interesa el dinero, a otro le interesa el reconocimiento, tal como lo hablábamos antes de reunirnos. Eso es de lo más desgastante, súper difícil, pero yo creo que si la organización en sí está comprometida desde la gerencia, de la presidencia, desde los accionistas, yo creo que solamente estar comprometido ya la gente la mueve. O sea, ya la gente se siente comprometida. Eso es súper importante. Que de las altas directivas estén comprometidos con la innovación. Brutal, Sebas. Daniel, con algo que a mí me costó mucho aprender con el jefe pues, que tengo ahora, es que muchas veces las prioridades para innovar, o sea, gran parte sí la define pues la estrategia y el foco y la visión que tenga la compañía, pero otro de los elementos importantes es trabajar con quien tenga ganas de trabajar. ¿Eso qué significa? Que nosotros muchas veces nos desgastamos, no, es que hay unos temas que son súper importantes para la compañía, pero al momento de uno tocar puerta frente al responsable de ese tema, pues no encontraba uno la respuesta que esperaba. Entonces lo que hemos optado por hacer es hacer, o sea, un enfoque muy de hacer, de demostrar resultados, de trabajar con quienes tengan la voluntad y siempre buscar patrocinador. Por ejemplo, nosotros no nos vamos para ningún proyecto que no tenga un patrocinador y que tenga alguien detrás validando eso. Porque a nosotros obviamente nos tocan personas de diferentes niveles de la organización, analistas, coordinadores. Ve, tengo esta idea, pero entonces nosotros lo que siempre hacemos primero es, venga, validemos con su líder, con el sponsor de esa área o de ese proceso, si verdaderamente hay interés y alineación para hacer las cosas. Entonces, trabajar con personas que tengan la voluntad de hacerlo para nosotros ha sido un factor súper importante, y eso empieza a generar un efecto envidia.
porque muchas veces cuando uno empieza a desarrollar cosas con las áreas que sí quieren trabajar, posiblemente algunos que no estaban tan animados empiezan a ver, yo creo que sí tengo posibilidades de lograr algo. Entonces, y es también la forma de uno generar credibilidad y es con resultados, ¿cierto? Que eso pues para las áreas de innovación es complejo. Sí, ahí con lo que dice Sebas, me parece muy bacano, que lo iba a reforzar incluso ahorita, y es encontrar como esos aliados. Al final nosotros somos articuladores y de pronto no conocemos siempre toda la parte técnica, ¿cierto? Porque es muy de cada proceso, muy del día a día, pero uno en el camino va viendo esas personas que le van a ayudar a que los otros se monten en el bus. Y yo creo que en el desarrollo del programa yo conté anécdotas como, y conecta con lo del tema cultural, al principio personas que tenían barreras para iniciar como el programa, porque entonces al principio, no sé, eran varias reuniones y más reuniones y mi trabajo, pues normal, lo que nos pasa como seres humanos cuando hay un cambio de por medio. Y al principio era, vamos, vení, 10 minuticos, eres fundamental, pues como empezar con ese remar en la marea. Y cuando uno va identificando esas personas que lo ayudan y que al final, lo que decía Sebas, cuando empiezan a ver que los resultados se ven, a hoy en la organización lo que empieza a pasar es que van pidiendo escuerda por los laditos. Ay, yo ya vi que aquí está funcionando y por qué no hacemos esto y por qué no montamos esto. Entonces empieza a ser como un efecto bola de nieve muy bacano, que eso se empieza a dar con los hechos. Pues yo creo que muchas veces me veían como ahí haciendo, pero al final, calladito, yo creo que al final es que se ven los resultados y van saliendo pues cosas muy bacanas y encontrando, como Sebas decía, padrinos, pero también esos aliados estratégicos desde el hacer, desde lo técnico, que es muy importante, porque son los que conocen como todo el detalle de los procesos. ¿Qué momento recuerda, Juli, de todo ese proceso que generó un cambio en esos escépticos, en esas personas que no acompañaban o estaban no acompañando el proceso? ¿Qué momento hubo de cambio y cómo se logró? En un momento, ya pues como mitad final del programa, hicimos un espacio entre todos, incluso era para uno de los entregables del programa de un manual de buenas prácticas, entonces hicimos como una actividad entre todos, por equipos, por cada una de las fases. Y ahí hicimos una actividad muy bacana porque entonces fue por los grupos y como que yo hice muy de escuchar, pues de observadora, y empezaban a ver como las mismas dolencias entre los equipos. Pues, no sé, nos tocó trabajar más, es que pues todo lo que pasa, ¿cierto? La gente que da la milla de más. Cuando al final socializamos todo eso, yo creo que ahí como que todos se dieron cuenta, no fui el único. Pues no fue el único que trabajó de más, no fue el único que nos salió los viernes a la 1, que eso es un súper beneficio que tenemos nosotros. Entonces como que también muchas veces como seres humanos creemos que soy yo el que le toca más duro, cuando en ese espacio como que todos nos escuchamos, al final un ejercicio como miren lo que salió, estamos de acuerdo todos y todo, eran como puras cabecitas diciendo, pucha, sí, eso también lo vi yo, eso también lo vi yo. Entonces como que ahí sentí que el que le faltaba por montarse, se montó, porque entendió que no era la única o el único que estaba viviendo ese proceso, sino que al final, y entender muy bien hacia dónde íbamos. Que creo que en ese ejercicio que me preguntabas un momento puntual, en ese ejercicio nos terminamos de montar y terminaron de ver las personas que al principio estaban generando barreras de que esto iba a ser muy potente y que había que sacarlo adelante. ¿Cómo hacen en sus organizaciones para mostrar ese camino claro del que habla Juliana? Que creo que también es determinante y es, queremos llegar acá, es estratégico llegar hacia acá. Sebastián planteaba algo y es, a veces lo estratégico no es necesariamente lo que más eco tiene, entonces uno tiene que empezar por los lados. Pero quiero sobre todo, y tú hablabas ahorita, Andrés, de la importancia de comunicarse, de ser claro, de articular, de mandar el mensaje. ¿Qué buenas prácticas hay ahí? ¿Qué les recomendarían ustedes a otros líderes que puedan estar escuchando eso para trazar a partir de ese mensaje y allanar el camino hacia la innovación? Dani, yo tengo unas muy puntuales. Perdón, que ahí no, me dale, tomé dale. la palabra. Claro que sí. Si tiene la respuesta, dala. Sí, No, tiene, algo fundamental que lo vimos nosotros es desde un principio, pues antes de iniciar cualquier etapa, cualquier proyecto, tener muy claro quiénes van a estar, pues como los roles que van a cumplir y como las metas que cada uno debe cumplir. Y una cosa súper básica son canales de comunicación. Ese también es como otro hito que marcó para nosotros como compañía, porque digamos que yo no estuve desde el inicio, entré como cuando ya llevábamos una parte del recorrido,
pero cuando entré como que lo primero fue como por dónde hablamos, por dónde están hablando los equipos, cómo estamos haciéndole seguimiento, y ahí no había claridad, o sea, entonces había como inicialmente como una confusión, como, pero entonces a quién y en qué momento y cuándo, entonces definir muy bien quiénes son las personas, cuáles son sus papeles, o sea, quiénes son los funcionales, quiénes son los técnicos, quiénes dicen para dónde vamos, y también la responsabilidad y los objetivos de cada uno. Para mí eso es fundamental antes de empezar cualquier proyecto de innovación dentro de una compañía, para precisamente poder tener toda la ruta y el objetivo final para cumplir. Buenísimo, Sebas, tú sabes que te hablabas. Antes de la definición del equipo del proyecto, que para mí también es fundamental, contar con esos roles claros dentro del proyecto. Y dentro de los que ninguno puede faltar, ¿cierto? Un dueño de producto, de la solución, un asesor metodológico, gestor de proyectos, un equipo de trabajo. Previo a eso, yo digo que hay una buena práctica muy interesante, y es buscar la manera de viabilizar los proyectos. Nosotros, en el caso del proyecto, valga la redundancia, que escogimos para Innovación Más País, era un proyecto muy difícil de vender porque era conseguir medidores que no me iban a generar ahorros o no me iban a generar ingresos, sino que lo que me iban a dar esos dispositivos era datos. Y lo que hicimos con el proyecto fue buscar con proveedores elementos prestados, o sea, no hicimos inversión para demostrar que sí funcionaba. Conseguimos dispositivos de medición prestados, conseguimos un software prestado, instalamos un pequeño piloto con el edificio administrativo, logramos las mediciones y visualizar en el software en tiempo real los datos y mostrar la organización, esto sí, vean que sí funciona, ¿cierto? Entonces, casi que hacer las cosas con las uñas nos sirvió bastante, y en varios casos nos ha funcionado mucho, de que con cosas prestadas o haciendo compras a menor escala para demostrar ese funcionamiento, o sea, demostrar que sí funciona, nos ha servido a nosotros bastante para hacer que los proyectos sí se den en la compañía. Yo creo que, Andrés, hay mucho que ustedes desde IPF pueden compartir en eso. Ustedes, yo los veo como una fábrica de innovación para otras organizaciones, una organización que quiera radicalmente incorporar nuevos ingredientes, nuevos sabores, nuevas funcionalidades. Lo que hace es tocar la puerta, ustedes son ese aliado que lo permite. Sí. Cuéntanos cómo es ese proceso, cómo se vive ese proceso de innovación en una organización que permite innovarle a otras. Bueno, ahí tengo que hacer la claridad porque realmente eso no sería innovación para nosotros. Es súper complejo, por eso decía el tema de la definición, porque eso es el día a día de nosotros. Entonces, digamos que, pero sí lo hacemos, digamos que nosotros somos la unidad de I+D de nuestros clientes. Eso es, digamos, que nuestro concepto. Prestamos unas plataformas para que la interacción, la exploración o escalamiento a escalamientos, ensayos pequeños, pruebas de cómo se comporta el alimento en un momento determinado a pequeña escala, eso es lo que nosotros facilitamos a nuestros clientes. Pero eso no es la innovación para nosotros, es innovación para nuestros clientes. O sea, es algo complejo para nuestra organización. Digamos que en el caso de Andy Más País fue distinto porque digamos que vivimos, eso sí era innovación para nosotros, hacer un nuevo proceso, hacer una reacción química, que nosotros nunca hacemos reacciones químicas. Convertirlo a algo líquido en polvo, tampoco tenemos la infraestructura para hacer algo en polvo. O sea, era como una orquesta no solamente internamente, sino entre otros aliados que a pesar que no aparezcan en el proyecto, juegan un papel fundamental, los laboratorios también que nos validen. Entonces era organizar todo eso, pero en caso de nosotros, digamos que el tema de innovación siempre ha sido bueno, tenemos uno que es el día a día y tenemos uno que es el proyecto de futuro. Digamos que Andy Más País era proyectos de futuro. Y en caso de nuestros clientes que pueden ir a iterar, pues no estamos en el mismo sector, pero pueden ir a iterar sus nuevos sabores, nuevas texturas, nuevas fortificaciones. Entonces digamos que eso es como lo que nosotros hacemos de innovación con respecto a nuestros clientes.
¿Es entonces innovación para ustedes? No, la generación de valor, pero a través de nuevos mercados o nuevos, ¿cómo te diría yo? Como nuevos portafolios. Eso sería como la innovación para nosotros. Pero lo importante es que suene la caja registradora. O sea, sea innovación y que sea muy bonito y pegamos cosas en la pared y no se vende, eso no marca innovación para nosotros. Digamos que innovación para nosotros es esa exploración de nuevas ideas del mercado que traemos nosotros, de ferias, de nuestros proveedores o del entorno como tal. Lo validamos, vemos que eso es verdad. Venga, aquí tienen ustedes, señores comerciales, área técnica, a partir de esta guía ustedes comienzan a hacer innovación con los clientes. Pero la innovación de nosotros es validar que esa información que está en el entorno sea verdad, cómo lo podemos aplicar, qué oportunidades de negocio vemos, porque hay veces que ingredientes, ¿cómo sería? Somos más que ingredientes. Muchas veces el ingrediente, tenemos unas tecnologías muy bonitas, pero vamos al mercado o nuestros clientes no tienen la tecnología para apropiarlo. Entonces, como les comentaba ahorita en la previa, venga, entonces, ¿cómo hacemos que incorporemos eso? Ahí entra innovación, cuánto el modelo de inversión, cuánto tenemos que facturar para que sea un proyecto rentable, ahí entra innovación también. Me encanta y quisiera hablar justamente de ese proceso de exploración. ¿Cómo identifican ustedes qué mecanismos tienen sus organizaciones y ustedes particularmente para saber dónde hay una oportunidad interesante y dónde meterle la energía? Quisiera, Sebas. Bueno, nosotros tenemos varios programas para innovar y para generar ideas. Uno, tenemos todo un tema de referenciación con diferentes industrias. Entonces, a nosotros de diferentes áreas nos alzan la mano, yo quiero saber cómo hacen esto en esta compañía. Y digamos que nosotros articulamos eso. De hecho, nosotros, Incolmotos Yamaha hace parte de la red de ensamble, que es un acuerdo de colaboración entre 6 empresas del Valle de Aburrá, ensambladoras, donde está Mitsubishi Electric, Sofasa, Auteco, AKT y nosotros. Y tenemos unas mesas de trabajo donde periódicamente nos estamos reuniendo para revisar esas buenas prácticas. Entonces es muy fácil ahí referenciar y obtener nuevas ideas y pues las empresas que están ahí son muy buenas, entonces o sea, tenemos demasiado para aprender ahí. Fuera de eso, pues estar en comunidades de innovación, ¿cierto? Yo estoy más o menos en 5 o 6 comunidades de innovación pues que se mueven pues mucho. Y ahí digamos que también se mueven muchas ideas que uno puede traer al interior de la organización, incluso temas de retos o necesidades de información de nuevos proveedores. O sea, por ahí pregunta uno y uno obtiene respuestas que le pueden servir bastante. Y últimamente hemos venido haciendo unos trabajos, ahorita pues vamos a hacer uno con una de las gerencias de la compañía y es unos ejercicios para fortalecer todo el tema de pensamiento crítico, pero que ese fortalecimiento del pensamiento crítico no se quede solamente en un tema de sensibilización, sino también que trascienda a una identificación de retos y de generación de nuevas ideas. O sea, nosotros siempre nos enfocamos o queremos, pues siempre buscamos que las ideas que salgan siempre estén ligadas a una necesidad primeramente, ¿cierto? Porque digamos que en Yamaha los focos o sea, entre el explotar y el explorar, pues que es el ambidiestrismo pues del que hablamos, nosotros tenemos unos crecimientos anuales muy buenos, modestia aparte, pero son muy buenos. Entonces el explotar se vuelve todavía muy vigente. Entonces desarrollar iniciativas sobre el negocio actual todavía sigue generando mucho valor. Entonces en esa parte nos enfocamos mucho y pues obviamente para lograr eso les pedimos a la gente, enfoquémonos en necesidades, en dolores y resolvámoslos, ¿cierto? De manera innovadora, disruptiva. Pero es en eso pues como en lo que nos estamos más focalizando ahora. Súper. Juli, exploración. Dani, es todo el tiempo. En Distrogar no tenemos un área puntualmente de innovación. Todos desde el día a día y desde lo que hacemos, todo el tiempo estamos buscando cómo hacer mejor las cosas. Obviamente hay unas áreas transversales que apoyan a que
para que eso se dé pues como más rápido, pero todo el tiempo estamos viendo nuevas formas de hacerlo, referenciando en el mercado. Nosotros somos una compañía textil que ya 45 años, colombiana. Nosotros no estamos en la industria textil, sino en la industria del sueño. Entonces, esto, cuando yo les digo en la industria del sueño, cualquiera de ustedes se va a sentir identificado porque como es de rico dormir rico. Y en Distrogar hacemos productos para que todos durmamos bien y descansemos bien para que nos podamos levantar a innovar y hacer todo lo que hacemos en el día a día. Entonces, desde producto es una exploración constante en nuevos textiles, nuevas, incluso ahorita que decías, cualquier empresa puede ir al laboratorio y hacer pruebas. Nosotros podríamos, no estamos en el mismo sector pues, de alimentos, pero seguramente donde entráramos a revisar podríamos encontrar un montón de oportunidades, porque todo el tiempo yo creo que salen tantas cosas nuevas que hay tanto por hacer. Entonces nosotros puntualmente cada uno, o sea, producto todo el tiempo está explorando nuevas necesidades, está visitando ferias, nosotros desde innovación pues apoyando transversalmente a que las cosas se den, el equipo de TI también reacciona súper rápido a toda cualquier necesidad de la compañía, entonces es todo el tiempo y constante por parte de todos, desde sus procesos. En la práctica, ¿cómo luce, Juli? ¿En qué espacios se socializan? ¿Cómo es la gobernanza de esa exploración? Al final, el que necesita algo levanta la mano y qué tal si, entonces como ya digamos que cogió una forma de trabajar alrededor del programa de Innovación Más País, porque también innovación en Distrogar es muy nuevo, si le ponemos nombre o le ponemos área como tal, es hace poquito que hay un área como tal, que estaba alguien ahí encargado, pero cuando nos devolvimos a decir, pero es que Distrogar ha innovado toda la vida, pues seguramente como todas las compañías, pero si nos han visto nosotros más de 45 años en el mercado, los productos, o sea, los textiles, las tecnologías las traemos nosotros de primero al mercado, los productos más innovadores los tenemos nosotros en el mercado. Entonces, todos, o sea, va pasando y hay unos, pues también unos espacios donde el equipo de desarrollo de producto presenta ideas y bueno, cómo sacamos esto y qué hay que traer para que esto se dé y entre todos vamos articulando. Súper. Y Andrés, quiero separarlo en las dos facetas, ¿no? En esa exploración cuando un cliente toca la puerta, que muchas veces tendrán algunas ideas de por dónde coger ese muñeco, pero en otras no, y toca empezar a explorar y tratar de resolverlo. Y en eso también de portafolio, que es lo que sí ustedes definen como innovación. No, mira, pero yo quise hacer como un espacio, porque aquí tenemos tres tipos de modelos de innovación. Una compañía que no tiene área, pero siempre innova. Otra compañía que tiene área, pero usa los recursos de todas las áreas. Y otra compañía que tiene recursos exclusivos para desarrollar innovación. O sea, son tres compañías con tres modelos distintos. Digamos que ahí vemos reflejados que el ecosistema en que nos movemos es la primera fuente de creatividad, de movernos, de movilidad, porque digamos que a nosotros escuchamos el mercado. O sea, importante escuchar el mercado. Si el mercado de alguna manera está pidiendo reducción de costos, porque el tipo de vida, sea aquí, sea en alimentos, sea en motos, sea en el hogar, tenemos que darle respuesta al mercado. Eso es lo primero que todo, pues como la primera fuente de información de nosotros. Y eso también moviliza a nuestros clientes. El tema regulatorio también moviliza mucho a nuestros clientes y eso nos activa mucho en el día a día, digamos que lo que es la innovación. Y en el tema de innovación, nosotros tenemos claro desde la estrategia unos señalamientos súper explícitos en nuestra mega. Nosotros tenemos que cambiar nuestro modelo de negocio y afortunadamente eso nos lleva tiempo. O sea, no, y digo afortunadamente porque tenemos trabajo para varios días, entonces digamos que ahí tenemos los retos y eso lo vamos a ir, es como una torta, la torta no la vamos a comer completa el primer día, entonces vamos a ir comiendo pedacitos de esa torta que nos pusieron como mega, cada es un quintenio, un cuatrenio, que tenemos que llegar a unos objetivos claros y ahí comienza la innovación, a partir de unos lineamientos desde la estrategia, que hace innovación está inmerso en la estrategia, o sea, es explícito, está de primera línea. Entonces, digamos que ahí tenemos esa fuente, esos catalizadores que hacen que innovación se mueva. O sea, todos los proyectos de innovación están enfocados a la estrategia, siempre, eso es súper importante. Entonces, en este caso, es cambiar nuestro modelo de negocio. Ok. ¿Cómo miden ustedes el éxito de su labor? Juli. Que la solución esté puesta en el mercado al final. O que en este caso el proyecto con el que estuvimos en Innovación Más País fue un desarrollo a la medida, que es una herramienta que nos va a permitir a 6
áreas de la compañía trabajar más eficiente y hacer que nuestra promesa de servicio al cliente sea mucho más rápida para entregarle más rápido el producto. Entonces, al final, hoy, ahorita antes de que venía para acá, ver las personas ya trabajando en la herramienta, equipos que ya sin la herramienta que desarrollamos, pues no existirían, eso es un éxito para nosotros. Al final fuimos capaces de desarrollar algo que hoy está en uso, que está generando valor para las personas, para al final mejorar la experiencia del cliente. Súper, Sebas. Nosotros en Yamaha tenemos 3 focos de innovación, porque Yamaha pues en Colombia no, pues nosotros ensamblamos, no tenemos injerencia pues en el diseño y desarrollo de las motocicletas o de los instrumentos musicales. Entonces nosotros nos enfocamos en procesos, experiencias del cliente y economía circular e innovación social. ¿Cómo medimos la innovación ahí? Con la adopción de la solución. Entonces, en procesos que la solución sí se use, obviamente detrás pues hay otros indicadores de impacto ya de horas hombre ahorradas o de cuánto ahorro en flujo de caja generaste, cuántos impactados, por ejemplo, en temas de innovación social o cuántos ingresos generaste en esa parte. Pero lo medimos mucho, sobre todo en el tema de usabilidad. Ya he dicho mover la caja varias veces, pero Sí. ¿hay algo más que decir? No, muchas veces no es vender más también, sino aumentar el beneficio para la compañía, es decir, la rentabilidad también nos mide a nosotros, o sea, no solamente es cuánto vendemos, sino cuánto dinero dejamos a la compañía. Y hay otro punto importante, es cuántos recursos somos capaces de capturar del el entorno, que muchas veces no lo hacemos con nuestra propia caja. Eso es también una forma de medirnos a nosotros. Ok. Dani, ahí hay una cosa, cómo medirlo, que pues, completando lo que dicen es, muchas veces hay cosas difíciles de medir, ¿cierto? Pero puntualmente en el caso de nosotros desarrollamos una solución a la medida, pero les voy a decir una frase que con esa yo creo que yo pues me gradué y ya, o sea, lo que hice ya, ya chuleado. Y es sentarse a conversar con las personas que hoy están usando la herramienta o la solución o el producto y que la persona te diga, esta tarea que yo estoy haciendo hoy, antes yo me podía demorar exactamente con lo mismo 2 días solo haciendo eso, y hoy yo con la nueva solución y la nueva herramienta que tenemos lo hago en 20 minutos. Yo, o sea, con eso yo dije, Juliana, ya lo lograste. O sea, si solo una persona logró eso, estabas hablando con una, pero en el proyecto puntualmente nosotros hay 30 personas que participaron y que se están viendo beneficiados hoy de la solución. Entonces yo ahí dije, que bacano poder generar ese impacto en la compañía, en los procesos, en hacer que las cosas pasen de forma más eficiente para todos y que las personas al final podamos estar enfocadas en, volvemos a la palabra, generar valor para las compañías. Al final eso es eficiencia, al final eso es mover la caja, al final es poner soluciones exitosas en el mercado. Entonces, esta puntualmente es una frase o una experiencia puntualmente que me parece muy ganadora. Para Juli, nosotros fue muy potente. Y sabes que vos mencionas algo muy importante y es, o sea, no solamente uno genera valor para los clientes al momento de innovar. O sea, uno tiene muchos grupos de interés, empleados, comunidad, medio ambiente, pues, o sea, uno puede generar valor para muchos públicos, porque también existe ese sesgo y nosotros ahorita estamos remodelando nuestro modelo de innovación y decíamos, listo, el cliente es la mitad de todo, pero en realidad sí solamente es el cliente, en realidad deberían ser nuestros grupos de interés, ¿cierto? Entendiendo porque a veces usted menciona la palabra cliente y ya se imagina pues al que maneja moto o toca un instrumento, pero en realidad son todos esos grupos de interés que de alguna manera se van a ver beneficiados con nuestras soluciones. Entonces, importante tener claro eso también. ¿Y cómo se logra de manera efectiva? Porque es claro que hay muchos proyectos de innovación que no necesariamente están directamente con clientes, sino que generan eficiencias, un ahorro de tiempo o más felicidad. ¿Cómo se traduce eso en mostrar el valor del área de innovación? Porque también hay algunos líderes, algunas gerencias que dicen, bueno, en realidad si no me está moviendo la caja, muy bacano, o otros casos, como Juli, me imagino que es tremendamente difícil medir ese cambio de 2 horas o de 2 días a 20 minutos, lo que representa para la organización.
¿Cómo logran realmente mostrar ese valor y que les permite seguir haciendo ese tipo de procesos que transforman la organización, pero que no son fáciles de visibilizar? Está difícil. No, pero por ejemplo, en el caso de nosotros, la compañía en sí, la gente en sí, valora la innovación. En nuestro caso, o sea, le ven valor a lo que se genera. Así no suena en la caja, como he mencionado, la gente sí ve los procesos, cómo se transforman, cambia el entorno de la compañía. En el caso de nosotros, que afectamos hasta la infraestructura, por ejemplo, en el caso de Sebastián, que también le parece o le afecta, me acuerdo que cuando fuimos allá a visitar la planta, era como medir la energía de cada área, ¿cierto? Entonces, digamos que le aparezca el reporte que tu área disminuyó y está siendo más efectiva. Yo creo que eso hace que la gente se sensibilice con los resultados de la compañía o del área de innovación como tal, y creo que eso genera más como votos a favor de ese trabajo que hacemos nosotros. Creo que mi pregunta específica es cómo hacen tangible ahorros, cómo hacen tangible gente más feliz, cómo lo utilizan para seguir nutriendo el esfuerzo que hacen y que también les den pista y recursos para seguir haciéndolo. En el caso nuestro, pues nosotros medimos en términos de ahorros en productividad, horas o hombre, pues hay muchas métricas para medición de ahorro o en temas de productividad, ¿cierto? Nosotros personalmente lo hacemos con temas de horas hombre ahorradas. Ahora, también recogemos algunos testimonios de personas donde uno siente que transformó su forma de hacer las cosas, ¿cierto? Por eso la palabra transformación para nosotros es muy importante en la definición de innovación, porque innovar es transformar esa forma de hacer las cosas. Entonces, los testimonios también son una forma de lograrlo. Y yo creo que otra manera es cuando usted aumenta el portafolio o el mapa de oportunidades o las solicitudes que recibe de las áreas. O sea, usted está viendo que el trabajo sí se está viendo valorado, porque es de alguna manera una forma de usted recibir respuesta que la gente sí está viendo lo que usted hace y que sí puede encontrar en un área de innovación. Pues en el caso de nosotros somos un área de apoyo, ¿cierto? Un área facilitadora. Y el hecho de que nos estén buscando para hacer cosas también es un indicador de que estamos haciendo las cosas bien. Súper. Me voy a lo que se aprendió en Innovación Más País, que ya de alguna forma todos lo han tocado en algún momento. Y yo quisiera, esto fue un proceso casi que de 2 años, puntualmente sus organizaciones vinculadas a un proceso de acompañamiento estratégico en innovación. ¿En qué los transformó a ustedes personalmente este viaje de 24 meses de iniciar desde exploración hasta tener un hijo de innovación nuevo para sus organizaciones? Andrés. No, en muchas cosas, Dani. O sea, por ejemplo, nosotros tener ese producto en polvo, como decía eso, nosotros no tenemos ni siquiera una secadora, o sea, y no la tenemos y no sabemos si algún día la vamos a adquirir, pero para nosotros fue súper impactante eso que con el entorno, a través de los recursos que nos dan más país y conectar con con todos los empresarios que están acá, eso primero que todo. 2, las buenas prácticas, o sea, eso, digamos que aquí nos llenamos de buenas prácticas de innovación, de cómo cuidar la información, de hacer sesiones de creatividad, de inteligencia artificial incorporada a nuestros procesos. Digamos que de alguna manera eso alimentó nuestro modelo de innovación. Digamos que para nosotros hacer conclusión de Andy Más País es esos tips, esas buenas prácticas, ese relacionamiento, valió la pena los 2 años. Buenísimo, me alegra. Juli. Dani, yo te entendí la pregunta muy personal. A mí, Juliana, ¿en qué me transformó? A mí, haber estado en este proceso como que me ratificó que uno puede lograr cualquier cosa y no necesariamente con el conocimiento técnico, simplemente con capacidad de la sensibilidad de acercarte a cualquier tipo de persona, de tener cualquier tipo de conversación para al final ayudar a que se alineen expectativas, por ejemplo. Entonces me ayudó a ratificar que cualquier cosa se puede lograr si uno al final tiene pues como buena comunicación, que es base, trabajar en equipo, que es fundamental porque aquí uno solo no puede lograr nada, sino
aquí necesitamos ayuda de todos y esto va para lo personal y laboralmente hablando. Entonces, que Buenísimo. como que no hay Es ningún un reto superpoder. grande. Sí, es un superpoder. Gracias, Juli. Sebas. Sí, yo estoy de acuerdo con los dos. De hecho, o sea, fortalecer esa capacidad de relacionarte con el ecosistema. Yo creo que el programa me ayudó mucho con eso. Y también poder ver poder tener esa visión de que cualquier reto puede ser posible lograrlo. Mejor dicho, estoy de acuerdo con los dos. Básicamente, pues con los dos puntos estoy de acuerdo. Súper. Hay un tema relacionado con propósito. Juliana lo puso muy bien. Nosotros estamos en el negocio de dormir bien, del sueño. Hay algo que todavía no ha mencionado Sebastián y es de esa filosofía japonesa que permea todo lo que hace. Entonces quiero caer ahí y es en ese tema del propósito, ¿no? ¿Qué tan importante es entender ese propósito? ¿Qué tan importante es poder expresarlo de manera concreta? ¿Y qué buenas prácticas pueden compartir para que a partir de ese propósito se genere innovación en las organizaciones? Arranquemos con Juli, que fue la que trajo el tema de la industria del sueño. Dani, pues el propósito de nosotros es trabajamos para que las personas puedan soñar, que es muy potente. Y durante el proyecto, pues pasaron momentos en que yo mencionaba el propósito y habían personas que decían, pero yo no estoy soñando, ¿cierto? Que eso empieza, lo que decía Sebas ahorita, desde adentro, desde los colaboradores, ¿cierto? Ponemos al cliente en el centro, que es muy importante, y gracias al cliente estamos todos aquí. Pero cómo todo lo que hacemos desde las organizaciones tiene que ser coherente adentro, afuera, con los colaboradores. Entonces, cuando a mí me decían pero yo no estoy soñando, Julia, en serio que estoy soñando o sea, no puedo dormir porque no, venga, aquí tenemos que hacer plan de acción porque esto nos tiene que ayudar a todos a estar bien y estar más tranquilos, y precisamente ese es el objetivo que estamos buscando al final, cómo somos más eficientes y cómo las personas podemos, o sea, a la hora que se terminó el horario laboral, todos salir tranquilos a compartir con sus familias y no pasar más tiempo trabajando dedicado, bienvenido en algunos momentos, ¿cierto? Pero no siempre, eso no se puede volver normal. Entonces, ¿cómo somos coherentes con ese propósito? Y con hoy el desarrollo que nosotros tenemos, estamos siendo coherentes con el propósito que tenemos como compañía, o sea, alineados a que todos como compañía trabajamos para que las personas puedan soñar. Brutal, Juli. Yo no estoy seguro que te haya compartido esta anécdota tuya y mía. Juli, tú fuiste ex Andy. Sí. Y compartimos en el mismo equipo de trabajo. De hecho, a mí me impactó muchísimo una experiencia de un viaje que hicimos de equipo y nos encontramos en la carretera con un paro. En Isla Fuerte. Camino a Isla Fuerte. Ajá. Acabamos de aterrizar en Montería y íbamos camino a Isla Fuerte. Sí. Y tú, lo recuerdo, lo tengo grabado en mi cabeza, ese momento que tú te bajaste de esa van, o sea, lidiaste con un paro y de alguna forma que desconozco, Yo no me acordaba de eso. de alguna forma que desconozco, destrabaste y nos permitieron pasar, no tengo ni idea de qué les dijiste. Sí. Desde ese día, Juli, quiero decirte que yo te admiro como una mujer absolutamente, la palabra no es empoderada, es que resuelve. A mí me impactó muchísimo y por eso la razón por la que hago esta antesala es, quiero entender cuál es la fórmula, Juli, justamente para volver a la gente al propósito, de lo que acabas de decir, cuando identificabas que la gente lo estaba sufriendo, y es que a veces el proceso se sufre, exactamente qué hace Juli, qué hace esa mujer que resuelve para volver a meter al equipo en cintura. Más que en cintura, en la pasión. Con esa introducción, Dani, esa experiencia, yo no me acordaba qué nota me llevaste a ese momento, y recuerdo que puntualmente ahí yo lo que dije, hay que hacer algo o se nos dañó el paseo. Entonces era un paro con fuego, o sea, me acuerdo que ya había fuego ahí, llanta quemada y llanta todo. quemada, y yo lo que dije, nada, se baja Juliana, pues poniéndose como vulnerable también frente a la situación, que ahí conecto con tu respuesta, y me acuerdo que ahí les dije, ay, vengan, es que este encuentro es muy importante, déjenos pasar por aquí por un ladito y ustedes pues cierra, pero déjenos pasar, y ahorita pues como fue una negociación ahí por un ladito y negociar al final, esa empieza a ser como respuesta, cómo somos capaces de negociar poniéndonos en el lugar del otro también, cómo no siempre nos vemos los más fuertes, sino también mostrar ese lado vulnerable que al final todos tenemos como seres humanos. Entonces se vale
que me ha pasado mucho en este proceso, decir en medio de una reunión, no entendí nada de lo que acabaron de decir. No entendí nada. Es el ERP, es un tema de código, yo soy administradora de empresas, pero entonces venga, se vale, les voy a decir yo qué estoy entendiendo y ustedes me dicen sí, 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 no. Y empezar como, entonces ahí es donde empiezan las estrategias de persona X, venga, sin usted esto no es posible, venga, ayúdeme usted me ayuda a sacar esto, pues como empezar a mostrar esa vulnerabilidad para que al final todo el mundo diga, ay, pucha, listo. Como también desde la humildad es una palabra muy bonita y yo creo que en estos procesos se necesita mucho de eso, porque si al final uno llega pues como el que me las sé todas y venga que lo vamos a sacar adelante, porque es que al final a mí me están también midiendo por eso, no, venga que es entre todos y sin usted no soy capaz de hacer esto, que fue lo que pasó también en esa encerrona de paro. Si nos cerraban no podíamos hacer nuestro paseo de encuentro. Brutal, Juli, gracias. Gracias, Dani. Sebas, Cando, creo que llegó el momento. Cuéntanos qué mueve la innovación, porque a mí me impactó el concepto y ya no lo vas a aclarar, ya no lo cuentas en detalle, pero me sentí muy cercano al concepto de buscar ese sentimiento que implica en la cultura japonesa el Kando. Cuéntanos un poco de eso. Sí, a ver, desde Incolmoto Yamaha, incluso desde Yamaha pues a nivel mundial, la misión de Yamaha es crear Kando pues con K. Kando es una palabra japonesa que significa ese sentimiento de profunda emoción cuando alguien recibe algo de valor excepcional. ¿Qué significa eso? Pues nosotros siempre lo vivimos cuando un cliente recibe una motocicleta de la marca Yamaha. O sea, no sabemos que se siente diferente, sabemos que el sentimiento es mucho más fuerte cuando eso pasa. Entonces, digamos que nosotros, de hecho, en la definición de innovación, pues yo ahora no doy la definición literal, pero nosotros en nuestra definición de innovación incluimos la palabra Kando, porque pues obviamente uno de los focos de nosotros es el tema de experiencia de cliente, entonces siempre nos preocupamos por eso. Entonces, siempre en nuestros discursos de innovación está, bueno, esta solución es para quién, ¿cierto? Y cómo le generamos Kando a ese cliente, ¿cierto? A ese cliente interno o externo. Entonces, es un tema de estarlo repitiendo porque a veces se nos olvida. Todo el mundo siempre va a tirar hacia sus bienes, hacia sus intereses particulares, cuando posiblemente hay que pensar es en un interés de compañía. Entonces, eso siempre es algo que tenemos que estar reforzando y digamos que esa es como la manera en que la misión de la compañía la metemos en la innovación y es recordándola siempre. Recordarla, sí, o sea, ¿Cómo vivirla. Sí, o sea, muchas veces sí, y muchas veces es pensar cómo sí. Porque uno dice, qué bueno para el cliente esta solución. No se puede por tema legal, por esto. No, venga, ¿cómo sí se puede? ¿Cómo sí podemos lograr eso? ¿Cierto? Entonces, pensando siempre en el cómo sí se eliminan barreras mentales. Entonces, eso también lo usamos mucho en las conversaciones. Y negociar definitivamente. O sea, la negociación siempre debe hacer parte de la innovación. A mí me encanta negociar y eso hace parte también de cómo viabiliza uno los proyectos. A mí me han tocado proyectos donde las inversiones son X y pucha, no. O sea, la gente aborta solo de escuchar el número. Y yo, no, venga, sentémonos y revisemos bien cómo, si acotamos el alcance, venga, hablemos con el proveedor, venga, que es que vamos a tener una relación de largo plazo. O sea, ya empezamos a tocar otros temas, pero que las cosas se den. Yo siempre con las áreas siempre les digo, usted tiene la determinación de sacar esto adelante. Si usted me dice a mí que sí, yo me meto de nalgas, ¿sí o no? Me meto de nalgas a sacarlo adelante con usted. Pero si no hay determinación... Que decía al principio, Sí. donde haya interés, haya interés de generar Sí. acción. Entonces, cuando uno ya los pone así sobre la pared, ya, pues se da uno cuenta si verdaderamente, ¿cierto? Puede uno continuar o no, porque ideas hay muchas
Ideas la gente le salen todo el día, pero determinación es lo que uno busca al momento de innovar, ¿cierto? ¿Quiénes son esas personas con determinación? Y con esas es que uno trabaja, ¿cierto? Eso es Buenísimo. como lo que nosotros buscamos. Daniel, con lo que dice Sebas, ahorita leía una frase que es como la innovación es cada vez menos tecnología y más conversaciones sinceras, acuerdos y persistencia. Es cierto. Porque la palabra muchas veces en las compañías está el de innovación. O vamos a hacer, pues se ve por allá volado, eso cada vez se baja más. Y ahí desde la palabra y desde que las personas no entienden bien qué es y eso por dónde empieza y cómo se generan bloqueos. Entonces al final es lo que está diciendo Sebas, no, venga, usted qué es lo que necesita y yo cómo le ayudo para sacarlo adelante. Y al final pusimos esa solución y la hicimos, pues innovamos en su proceso. Es como cada vez volvemos como un lenguaje más fácil también para que todo el mundo lo entienda y no genere esos bloqueos, porque si uno le pregunta a la mayoría de los compañeros de nosotros de lo que es para usted innovación, se pueden salir 1000 definiciones buenas o malas o como cada uno lo puede interpretar, pero al final es pues, hacer que las cosas pasen. Y esa capacidad de lograr capacidad que de lograr. las cosas, de tener más acabativas que incluso iniciativas, porque ideas y proyectos que empiecen hay muchos, pero yo siempre he dicho, el peor enemigo de la productividad en una compañía siempre va a ser dejar las iniciativas, los proyectos empezados. O sea, usted le dedicó 100 horas a un proyecto y por allá dice, ay, no, esto no va a dar, o mejor concentrémonos en otra cosa, son 100 horas perdidas. Entonces yo siempre he dicho, el peor enemigo es dejar algo empezado. Entonces siempre enfocarse uno en acabativas, en vez de, pues, iniciativas, claro, pero lograr terminar las cosas y aprender de ese resultado, ¿cierto? Porque tampoco es acabar por acabar, es también usted qué aprendizaje tuvo, qué lecciones aprendidas y cómo las aplico para un futuro. Andrés, en esto del propósito, tú me dices si estoy equivocado, yo juzgo por conversaciones que hemos tenido en el proyecto que particularmente tu dirección va extremadamente de la mano de la gerencia. Tú me hablas mucho de conversaciones uno a uno, de retos que construyen juntos. ¿Cómo se vive ese tema del propósito desde una gerencia con ese nivel de compromiso con el tema de innovación en la cual su mano derecha es la persona de innovación? No, mira, Dani, pues vamos al propósito. Nuestro propósito es mejores ideas, mejor vida. O sea, desde ahí, o sea, eso se transmite y se impregna a toda la compañía porque digamos que todas las ideas son recibidas. Nuestra jerarquía, o sea, nuestro nivel jerárquico es muy bajo y digamos que cualquier persona habla con la gerencia. O sea, digamos que muchas veces no soy yo el que recibe la idea, sino es el gerente, porque un comercial fue a un viaje o porque un cliente, le dijeron una conversación de un cliente y dice, venga, activemos esto. O sea, él dice, activemos esto es, venga, bajo nuestro proceso, revisamos si es viable o no es viable, pero más allá de eso, es conectando lo que nos dicen los compañeros, es, venga, nuestro propósito es, a través de las ideas, transformar la vida de nuestro grupo de interés. O sea, eso es básicamente, así es mejores ideas, mejor vida. Entonces, digamos que por eso es que la gerencia cobra tanto interés acá y tanto protagonismo, porque es desde la gerencia que estamos hablando. Y por eso a veces para nosotros el tema de innovación, pues como las prácticas, los proyectos y todo eso fluyen tan fácil en nuestra organización, porque desde la gerencia es un espíritu emprendedor, es una gerencia que no le da miedo, que el fracaso lo sabemos que lo vamos a tener, sabemos que muchos proyectos se van a quedar en la mitad por X razón, por cualquier razón puede ser, pero al final sabemos que toleramos la frustración del fracaso. Entonces digamos que por ahí entonces nos da esa libertad de que esas interacciones sabemos que pueden fallar. Entonces digamos que por eso la gerencia siempre cobra un papel relevante acá porque nuestras decisiones son súper rápidas. Claro, sentarme con el gerente y ya. Y no tengo que ir a un grupo ni a otro grupo y armar el proyecto, no, simplemente una conversación, se decidió, se entendió muchas cosas,
se ponen tareas, obviamente, para a veces no tenemos, como navegamos en tanta incertidumbre, a veces las preguntas que tenemos que resolver son poquitas, porque el resto nadie lo sabe. Entonces, digamos que ese riesgo, esa naturaleza de riesgo que tenemos nosotros, la superamos fácilmente en una conversación. Hablando de esto de resolver, de actuar, de accionarse, de ejecutar, de acabar, hablaba Sebastián y creo que cada uno de ustedes ha estado, la historia de Juli justamente va hacia tu capacidad de accionar. ¿Qué hábitos funcionan para realmente accionar y finalizar proyectos y llevarlos a buen término? ¿Qué hábitos le funcionan en su día a día, en sus rutinas, en la gestión con sus equipos? Yo tengo uno, Dani, que es reservarme espacios de trabajo. Y en estos días estaba viendo que Elon Musk utiliza esa metodología para poder gestionar sus 3 compañías. La gente a veces me dice, usted se mantiene en reuniones, pues como, pero es una metodología que vengo utilizando hace ya por ahí 1 año y medio, 2 años, y algo que tengo pendiente me lo reservo en mi agenda y trato de cumplírmelo. Es como un hábito que he tomado y me ha funcionado, pues para poder sacar precisamente los temas adelante, porque personalmente uno cae muchas veces en picar aquí, picar allá, coge el celular, voy acá. Entonces, ese es un hábito que he cogido últimamente que me ha funcionado y que me ayuda a estar como presente en lo que me pongo como reto para finalizar. Brutal. Sebas, Andrés. Me ha tocado hacer una infidencia es que se dice aquí con mis compañeros, porque realmente, pues, digamos que tengo buena memoria, pero más que buena memoria es que en conversas, yo no necesito una reunión para hacer seguimiento, eso es súper clave para mí, o sea, la gente espera que yo haga una reunión para hacer seguimiento, yo no hago, es una práctica que yo hago es en conversaciones de pasillo, como tengo todo estructurado en el computador, en mi cabeza, yo ya sé qué proyectos están. Entonces, en una conversación, yo les hago seguimiento y no se dan cuenta. Pregunto por todo, o sea, pregunto por A, por B, por C, por D, en un pasillo y yo eso me alimento. Entonces, claro, en esa conversación quedan tareas. Necesito que resuelvas esto, necesito que resuelvas esto y no, en una reunión no lo hago. Entonces, digamos que ya van a todos, si escuchan el podcast o ya dicen, ya me está haciendo seguimiento. Eso es lo que hago. Porque digamos que abrir espacios en la agenda de uno para hacer, venga, te va a hacer seguimiento a todo este proyecto, realmente es difícil, ¿cierto? Porque los toca sacar del espacio, están haciendo cosas. Yo lo que hago es con una conversación de pasillo, o voy y me tomo el café al lado de ellos, a su escritorio, y les pregunto por A, por B, por C. Es una conversación amena, no es como que, ay, ¿por qué no has hecho esto? Sino que simplemente en qué van, cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente ensayo, y ya con eso les hago seguimiento. Entonces es uno de los hábitos que tengo, que es todos los días, si el tiempo me lo permite, paso por cada uno de los puestos, eso me lo enseñó el dueño, que él pasa por cada uno de los, pasaba, ya no pasa, cada uno de los puestos a preguntar cualquier cosa y uno le hace seguimiento. Ese es el hábito que tengo, siempre, siempre, siempre. Interrumpo conversaciones, pero como tomando un café o algo así, y así hago seguimiento. Buenísimo. Sebas. Ve, yo he intentado mucho hacer el tema del daily para los proyectos y la gente no, no los acepta. No, pues no le gustan las reuniones diarias. Pero entonces yo sí lo que hago es que sí programo reuniones periódicas de seguimiento y es de lo primero cuando inicia un proyecto. Pues seguimiento 1 o 2 veces por semana, pues dependiendo como los cronogramas. Sí lo hago mucho. Sí tengo mi propio to-do list, ¿cierto? Donde pongo todo y todos los lunes en la mañana repaso todo mi plan de trabajo y apunto esas tareas que tengo que hacer en mi to-do list y las voy tachando. Pues me parece que eso da una sensación como, tan bacano, ¿cierto? Entonces, eso me funciona mucho, ¿cierto? Puede sonar muy tradicional, pero a mí me funciona. No, me funciona mucho el tema de las listas. Y siempre creo grupos. Entonces, por ejemplo, voy a tener un proyecto con un proveedor, grupo de WhatsApp de una, ¿cierto? Y ahí manejamos todo. Entonces, que un comunicado, que un acta para que la firme, listo, hagámosle, pero por el grupo hablemos todos
y que todos estemos pues como en concordancia. Entonces a mí sí me funciona mucho ese tema. Y pues también el hecho de que uno haga ese repaso, pues cuando uno está en los días que tenemos presencialidad, pues uno ve a alguien y vení, ¿cierto? Entonces muchas veces me demoro media hora o 40 minutos fuera del puesto y es que me encontré en el pasillo 3 o 4 con el que necesito resolver cosas. Entonces también lo uso, pero partiendo pues como el primer ejercicio de un barrido de mi plan de trabajo. Brutal. Yo creo que nos estamos acercando al cierre y quisiera hacer una pregunta que resume un poco no solo el proceso que vivieron, sino también sus experiencias, porque pues ustedes no iniciaron a hacer innovación a raíz de Innovación Más País, ha sido una evolución y esto es otro de esos grandes hitos o de esos hitos de su actividad como innovadores y es si les tocara tatuarse algo después de este proceso, después de esta experiencia, 2 años después de reuniones, de trabajo, de adentrarse de nuevo a lo que implica el proceso de innovación, ¿cuál sería esa frase que se dejaran inmortalizada en la piel? Yo una palabra, persistencia. Brutal. Andrés. No me gustan los tatuajes, entonces bueno, puede hacerme un tatuaje. No, mira, persistencia, la resiliencia que también estuvo de moda. Entonces, todo ese conjunto de hábitos, el seguimiento de ustedes fue extenuante. O sea, digamos que eso Extenuante. Sí, claro, porque digamos que en nuestro caso, como lo dije al principio, abrir un proceso a un externo para que nos vigilara, eso era preparar la información. Normalmente no preparamos la información de esa forma, como lo quería. Entonces, digamos que yo sí me llevo o sea, así como dice Juli, la persistencia, o sea, ser persistente en las ideas y en los proyectos. Buenísimo, ¿y Sebas? Lo mencioné ahora y lo repito. Acabativa. O sea, empezar lo que terminamos y gestionar las relaciones. Yo diría que eso, pues a mí me ha servido demasiado. Y yo creo que hoy es uno de los diferenciales que tengo en la compañía. O sea, mi jefe me dice a mí, cuando yo necesito algo de un externo, solucionar, conseguir lo que sea, casi que con vos. Entonces, digamos que ya me he posicionado mucho en eso de las relaciones con el ecosistema. Entonces, yo digo que eso es algo que nos puede servir mucho, ¿cierto? Que te lo tatuarías. Todo eso. Todo lo que... Todo. Relaciones. No, pero sí, pues sí. No para tatuarme, pero sí. Como decía ahorita Fer, una cartelera. ¿Qué mensaje final le quisieran dar de haber alguno a esos líderes que en otras organizaciones como las que ustedes representan están en ese diario vivir de mover la cultura, de generar conversaciones, de generar experiencias excepcionales? Llegó el momento de ser como mentores y toda la conversación lo ha sido así. Pero ¿cuál sería ese mensaje puntual para esos líderes de innovación que nos escucharán o que los escucharán? Sebas. Yo tengo uno y es, a ver, uno en innovación siempre se preocupa mucho por aprender, ¿sí o no? Y en ese aprender a veces se puede uno exceder en participar en eventos, en charlas, en conferencias. O sea, en estos temas de innovación sale mucho contenido y yo creo que es importante hacerlo, pero no excederse pues en asistir a todo y en participar en todo. Manejar un equilibrio entre eso y el hacer. O sea, y demostrar con resultados y experimentar. Yo diría que ese es como el mensaje pues, que yo daría ahorita, y es: no haga mucho turismo académico. Concéntrese, claro, hágalo, pero que no sea su foco, ¿cierto? Su mayor porcentaje de trabajo. Concéntrese en hacer que las cosas pasen, ¿cierto? Gracias, Sebas. Uli.
también está relacionado con el hacer, que mi mensaje sería, es tan gratificante cuando al final pues todo pasa y uno lo ve materializado, entonces pues como que todos los esfuerzos valen la pena. Buenísimo. Andrés. Como recomendación, escuchar al entorno, apoyarse de todas estas herramientas que tiene la Andy, los mismos participantes del ecosistema. Hay muchas cosas que aprender y definitivamente un mensaje que les doy es la priorización y la renuncia. Eso es súper importante. No le podemos decir sí a todo y todo no lo podemos hacer. Sensacional. Sebastián, Juli, Andrés, muchísimas gracias. Gracias a los que nos escucharon. Nos vemos en otro capítulo, en otras páginas más adelante con otra conversación desde las trincheras. Muchas gracias. Gracias.